Cuando regresemos, un caso triste, un caso patético. Yenicel Díaz, hace un mes que llegó de Cuba y nos viene a hablar de lo que está pasando su padre y los presos políticos en la isla en la noche de hoy. Yenicel Díaz, hace alrededor de un mes llegó de Cuba, es hija de Antonio Ramón Díaz Sánchez, uno de los 75 de los presos de la Primavera Negra del 2003, sentenciado a 25 años. 20 años. A 20 años, ya lleva 6 en prisión. Fue confinado a una celda de aislamiento en condiciones infrahumanas en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. Sí. Háblanos, Yenicel, ¿qué es lo que está pasando con tu padre que se ha declarado en huelga de hambre? ¿Por qué? Bueno, mi padre estuvo 8 meses internado en el hospital militar por un problema de salud que él presenta. Él tiene una colitis ulcerativa idiopática. Después de ahí, dentro de ese lugar, la seguridad del Estado le propuso ponerse el uniforme para quedarse en La Habana. Si él se ponía el uniforme, se podía quedar en La Habana, incluso antes de yo venir le podían dar hasta un pase para que me vieran la casa, porque ese lugar queda muy cerca de mi casa, solo a 400 metros. Es lo que se conoce como plantados, o sea, los que no se quieren poner el uniforme. No es tanto como plantado. Mi papá tiene un ideal, una manera de pensar. Él dice que cuando triunfó la revolución en 1959, Fidel le cambió el uniforme a los policías de Batista. ¿Por qué? Porque esos uniformes estaban manchados de sangre, de injusticias, de asesinatos. Y entonces pasa algo parecido respecto al uniforme, porque en Cuba solo hay un solo uniforme, un uniforme para los presos comunes. Es decir, que no se distinguen los uniformes de los presos políticos ni de los presos comunes. Mi padre dice que si a él le dan un uniforme de preso político, él se lo pone con mucho orgullo, pero el de común no, porque él es un preso de conciencia. ¿Pertenece al Movimiento Cristiano Liberación? Sí. ¿A qué se dedicaba cuando fue arrestado, hasta el momento de la Primavera Negra? ¿Activista o opositor? Sí, es activista. ¿Cuántos de tus familiares quedaron en Cuba? Bueno, tengo a mi madre y tengo a una hermana de 10 años. ¿Y usted vino con su esposo? Yo vine con mi esposo. ¿Tiene niños? No. Ya, ¿cuándo fue la última vez que vio a su papá en Cuba? Bueno, como él se encontraba en el hospital militar, nosotros lo veíamos una vez por semana y afortunadamente la visita tocó el día antes de yo partir y lo pude ver. ¿Cómo estaba él? Él físicamente se ve muy bien porque como llevaba 8 meses ahí, nosotros lo abastecimos bastante de alimentos, de vegetales, que la enfermedad de él depende de una buena dieta alimenticia, que hayan vegetales, frutas, alimentos ricos en vitaminas. Y como lo veíamos muy a menudo, él se recuperó bastante. Pero yo me imagino que en este momento vuelva a como llegó ahí. Él salió de la prisión de Ciego de Ávila en huelga de hambre, lo trasladaron para el hospital militar y ahora regresó casi en las mismas condiciones. ¿Cómo fue esa despedida? ¿Cómo fue esa despedida? Tuve mucha fuerza. Yo pensé que iba a ser peor, pero tuve mucha fuerza porque ya yo tomé la decisión de cambiar de destino. No quería ser más avasallada, ser más ignorada, aunque tuviera buenas notas, aunque fuera una trabajadora excelente. Quería ser una persona normal, ser una persona que me pudiera ganar mis propios méritos por mis propios esfuerzos. ¿Todavía siguen siendo rechazados los familiares de los presos políticos en Cuba? Sí, cómo no. Yo trabajaba en la Universidad de Ciencias La Cujay y cuando yo comencé a trabajar ahí me aislaron al área de mantenimiento. ¿Al área de mantenimiento? ¿A barrer y a limpiar? No, yo soy graduada de Ciencias Informáticas, de Computación, en técnico medio, y entonces me pusieron en el área de mantenimiento donde se recogen las computadoras. Es decir, ¿dónde se reparan eso? Sí. A pesar de tener buenas notas y en el lugar que me colocaron nunca tuve ningún problema, me sacaron de ahí. Incluso llegué a ese lugar y las personas me trataban un poco extraño y después cuando vieron mi comportamiento
parece que sintieron un poco de pena y hablaron conmigo y me dijeron, mira, lo que pasa es que cuando tú llegaste aquí, hicieron una reunión y dijeron que no nos podemos acercar a ti, que no te podíamos prestar la cuenta de internet, porque ahí en ese centro de trabajo dan como una unidad de internet, una cosa bien mínima, y eso es como un beneficio para un buen trabajador. Y ellos le dijeron que no me podían prestar la cuenta de internet porque yo no debía, era como una amenaza en ese trabajo. O sea que en Cuba no solamente cae preso tu padre, sino que los familiares tienen también que arrastrar parte de esa sentencia. Sí, en Cuba todos los que tengan presos o personas que estén activos en algún movimiento también son discriminados. Yo siempre traté de estudiar, de salir adelante y nunca fui como ni verso de la patria, nunca me dejaron, a pesar de mis notas, nunca me destacaron en nada. ¿Y los vecinos cómo se comportaron a partir de la prisión de tu papá? Hubieron vecinos que se fueron muy solidarios, pero hubieron otros vecinos que fueron manipulados por la seguridad del Estado, que hablaron en contra de nosotros. ¿Que hablaron en contra de ustedes? Sí. ¿Qué decían? Incluso en una ocasión cuando pusieron por el televisor una foto de las damas de blanco, que mi mamá es dama de blanco, mi hermana es la dama de blanco más pequeña, que empezó con solo 4 años a marchar en Quinta Avenida, sacaron unas fotos por el televisor y un señor que participó en el juicio de mi papá le decía a los vecinos de que no nos mirara, de que no nos hablara, pero nosotros siempre hemos sido personas ¿Cómo se decentes. llama ese señor? Ortiz. Ortiz. Rolando Ortiz. Rolando Ortiz. ¿Y dónde vive Rolando Ortiz? En la otra cuadra debajo de mi casa. ¿En qué calle? 29. 29, en Marianao. Sí, eso es en Marianao. Rolando Ortiz. No estoy seguro si el nombre es Rolando, pero el apellido es Ortiz. Todo el mundo lo conoce por Ortiz. ¿Y él es miembro de un CDR o miembro del partido? ¿Qué es lo que es? Es como combatiente, un mequetrefe combatiente que fue al juicio y en vez de aportar evidencias para que mi papá lo enjuiciaron, lo que hizo fue que hacer el ridículo. Las mismas personas que la seguridad colocó en el juicio se reían de ellos por las barbaridades que él decía. ¿Qué decían de tu papá? Bueno, él dijo que mi papá era un contrarrevolucionario. Cuando fue el golpe de estado de Chávez, mi papá hizo una fiesta grandísima. El día del 2002. Sí. En abril del 2002. El 11 de abril. Y eso no es cierto, porque mi papá, en mi casa teníamos a mi abuela enferma y nosotros no hicimos ninguna fiesta. Y esa era una de las acusaciones, que hizo una fiesta cuando el golpe de Chávez. Sí, y decía que cuando los niños iban para la escuela, mi papá le decía, no vayan a la escuela, no vayan a la escuela. ¿Qué acusación esa? Cuando regresemos continuamos con este testimonio que para muchas personas que no conocen la realidad cubana parecería un chiste o no lo creerían, pero esa es la Cuba de hoy. Estamos escuchando el testimonio de Yenicel Díaz, que ha llegado hace alrededor de un mes, llegaste, Sí. directamente desde Cuba. Sí. Tiene a su padre, Antonio Ramón Díaz Sánchez, uno de los 75, condenado a 20 años, por eso, de que le decía a los niños que no fueran a la escuela y de que hizo una fiesta cuando Chávez dio Sí, ese fue uno de los testimonios que brindaron. También tuve... Que brindó Ortiz. Sí, también tuve una maestra que en la secundaria, como yo tenía buenas notas, era candidata para ser de lo que es antes del partido, ahora no recuerdo. La UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas. Sí, algo así, ahora no recuerdo bien el nombre. Y ella me pregunta a mí que si yo quería ser de la juventud, es el nombre, Sí. que si yo quería ser de la juventud, y yo le respondí que no. Y entonces ella, al ver mi actitud, me dijo, bueno, mira, yo quiero hablar con la mamá de tu amiga, porque tú no puedes andar más con ella. Eso fue... ¿Tú no podías andar con tu amiga? Sí. Entonces llama a mi amiga y le dice, tengo que hablar con tu mamá porque tú no puedes andar más con Yenicel porque su papá es de los derechos humanos y ella no quiere ser de la juventud. Entonces yo empecé a llorar. O sea, ser de los derechos humanos es un delito. Sí, sí. Que está en la Declaración de los Derechos Humanos. Sí. Yo empecé a llorar y cuando llegué a mi casa le dije a mi padre, eso fue meses antes de que él cayera preso, le dije a mi padre que no quería ir más a la escuela.
Y él me preguntó asustado por qué, porque yo siempre he sido una alumna que me gustaba mucho la escuela. Y le expliqué la situación y él, indignado, fue para la escuela, habló con la profesora, le dijo que era una torturadora de niños, que eso no se hacía. Y entonces el director de la escuela incluso propuso de que hiciera a mi padre una carta para que la expulsaran. Y después la profesora se disculpó conmigo, que no era lo que ella quería hacer. Y yo le pedí a mi padre que la perdonara, porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Y esa profesora fue al juicio de mi papá también, a atestiguar de que mi papá no me dejaba hacer de la juventud, de que mi papá no me permitía. Se nos acaba el tiempo, te invito